¿Qué onda amigos de mi canal de YouTube? Bienvenidos porque hoy vamos a tener a un fuera de serie como se los había prometido. Él es autor del libro El éxito es una habilidad que se aprende. Él es aparte conferencista, entrenador, empresario en diversos ámbitos. Un ser humano sin duda exitoso que tiene un balance no solo en el mundo económico, sino en todas las áreas de su vida. Por eso es un placer tenerlo en esta entrega con ustedes. Vamos a conocer a un fuera de serie, vamos a platicar un poquito con Óscar Velasco. Jonathan, qué honor estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Oye, pues gracias por aceptar. Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero como les había platicado previamente, Oscar es el autor, para quien no lo conoce, de este libro que se llama El éxito es una habilidad que se aprende, de Editorial Aguilar. Tengo el gusto de que es uno de mis mentores principales, si no es que es el principal, por eso es que decidí invitarlo. Y desde mi punto de vista, él es un fuera de serie. Entonces, por eso es que está aquí. Ya les había hablado en otro video los elementos que conforman a un fuera de serie, pero hoy quiero que uno como él, como de estos fuera de serie, no sé si él se considera uno, pero la gente que lo vemos sí lo consideramos un fuera de serie, nos platique acerca de algo que domina muy bien, que es el proceso de manifestación. Así que bienvenido, Oscar, y no sé qué nos puedes decir acerca de este concepto que desde mi punto de vista tú dominas a la perfección. Pues gracias por la confianza, Johnny. Básicamente, antes de entrar al proceso de manifestación, me gustaría hacer meter un contexto adecuado para poder justificarlo. Voy a utilizar una analogía que puede que te sirva y nos sirva a todos para ir más profundo. Imagínate un árbol, y llamémosle el árbol de la vida, y en el entendido de que la naturaleza es muy sabia, eso es un dicho que además es muy cierto. Utilicemos un árbol como una enseñanza. Entonces, imagínense todos un tronco de un árbol al cual le salen ramas, a las ramas le salen hojas y eventualmente en el transcurso del año le salen frutos. Bueno, ahí tenemos un árbol. Ahora, si consideramos que los frutos en el árbol son equivalentes, en el caso de los seres humanos, a los frutos, a los logros que obtenemos, ya sea cosas materiales o espirituales o cosas que somos, que hacemos o que tenemos, porque al final los frutos es todo eso, ¿no? Es lo que vamos logrando en la vida, tanto en el ser como en el hacer, como en el tener, pues son los frutos, pues. O sea, hay gente que ve el árbol y dice, ¡ay, Dios mío, qué pocos frutos tengo! O no le gustan los frutos que ha obtenido, o dice, los frutos son muy insípidos, o muy chiquitos, o poco abundantes. Entonces, ante esa realidad, porque la gente normalmente ve lo exterior, dice, ¿cómo lo resuelvo? Contratan a lo mejor a un ingeniero agrónomo y el ingeniero agrónomo muy listo le dice, ¿saben qué? Ustedes deberían poner su atención en las raíces. Las raíces crean los frutos. Las raíces son el origen de lo que está afuera. En otras palabras, el mundo interior es el causante del mundo exterior. Lo que no se ve es más importante que lo que sí se ve. Así que el mundo exterior es consecuencia de cómo estamos por dentro cada uno de nosotros. Y ahora, si me permites, yo ahora adaptaría el árbol a los 4 reinos en los que nos movemos los seres humanos, que son, y te los pongo así en 4, donde aquí está el mundo de lo físico, los frutos a los que hacíamos referencia, arriba está el mundo mental, acá está el mundo espiritual en este cuadrante y acá el mundo emocional. En otras palabras, hay 4 reinos en los que nos movemos: mental, espiritual, emocional y físico. Ok, el físico, como bien habíamos mencionado, son los frutos, son los resultados. Pero los frutos son consecuencia de cómo estamos en lo mental, cómo estamos en lo espiritual y cómo estamos en lo emocional. Entonces, en la medida en que nosotros resolvemos cualquier dificultad en lo mental, en lo espiritual y en lo emocional, y vamos superando conceptos y nos vamos haciendo cada vez más capaces de vivir una vida más plena, en esa medida los resultados o los frutos empiezan a darse. Y de aquí salto, ahora sí, a tu pregunta. Perdón que tuve que dar este antecedente. ¿Muy bien, Johnny, o me No, regreso? sí, extraordinario, muchas gracias. Bueno, con ese antecedente puedo darle mucho más sentido al proceso de manifestación, que como tú lo conoces, porque de hecho me lo pides, porque sé que te lo he compartido en otra ocasión, los
el proceso de manifestación, como su nombre lo dice, es el proceso por medio del cual los seres humanos manifestamos cosas. Es decir, es el proceso que sigue todo mundo para lograr los frutos, los resultados. Ahora, este proceso de manifestación evidentemente es adaptable a cualquier situación humana. O sea, puede ser para bajar de peso, puede ser para estar saludable, puede ser para estar enfermo, porque al final uno manifiesta las enfermedades, puede ser para tener abundancia, libertad financiera, un estilo de vida óptimo, puede ser para tener una pareja, puede ser para tener hijos. O sea, se adapta a todo el proceso de manifestación. Al final uno quiere resultados positivos, ¿cierto o no? Sí, Entonces, claro, claro. Oye, Oscar. Sí, claro, continúa. Sí, sí, sí. Bueno, esta mano derecha, vamos a suponer que son los resultados. Ahora, los resultados, evidentemente, ya adaptados a cualquiera de los ejemplos que te puse, pero provienen de las acciones que hacemos, que son previas en el proceso. Los resultados son precedidos por las acciones. Entonces, si no hay acciones, pues, ¿y qué has hecho? Pues nada, pues entonces no vas a tener resultados, porque pues, si no hay acciones, no hay resultados. Ahora, los resultados, solo por obvias razones, pueden tener tres posibilidades. O son negativos, o son positivos, o no hay resultados. Entonces, como depende de las acciones, entonces ahí te va. Si las acciones son negativas, lo más probable es que los resultados que tengamos sean negativos. Si las acciones son positivas, adecuadas al objetivo, pues tendrás resultados positivos. Ahora, si no hay acciones, pues no hay resultados. Entonces ahí tienes la evidencia del proceso de manifestación en sus dos primeros elementos que lo configuran. Ahora, si vamos a aquello que causa las acciones, dime tú si no es cierto que a veces tienes ganas de actuar y a veces no tienes ganas de actuar. A veces la actitud que tienes o las emociones que tienes no son tan adecuadas como para hacer acciones. Entonces, de ahí concluimos que los sentimientos le dan origen a las acciones y las acciones a los resultados. Ahora, los sentimientos por obvias razones pueden ser negativos y positivos. Ahora, si los sentimientos son negativos, como en el caso de enojo, pues el enojo, ¿a poco no es cierto que nos lleva a hacer acciones de enojo? Y al rato los resultados son de enojo. O sea, tú te enojas con alguien en la calle y le dices palabras altisonantes y el otro se enoja y se pelean, entonces el resultado es una pelea, es una golpiza, como consecuencia de la emoción que precedió las acciones. Pero eso aplica para todo en la vida, ¿no? Cualquier emoción baja, de nivel bajo, va a repercutir en resultados negativos. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción baja. ¿Y el miedo qué provoca? Inactividad. El miedo provoca miedo, provoca que la gente no haga acciones, porque el miedo paraliza. Y al paralizarse no hay acciones. Si no hay acciones, no hay resultados. Por lo tanto, uno tiene que trabajar toda su vida en trabajar, en generar sentimientos positivos, esperanza, entusiasmo, alegría, expectativa, todo aquello que tiene que ver con la fe. Todas esas emociones, obviamente, provocan que los sentimientos generen acciones congruentes para tener los resultados positivos. Ahora, ya para ir casi terminando, ¿qué precede a los sentimientos? A los sentimientos le preceden los pensamientos. Entonces ya tenemos la secuencia casi completa, que los pensamientos generan sentimientos, acciones, resultados. Ahora, los pensamientos pueden ser por obvias razones negativos y positivos. Cuando son negativos es cuando podemos generalizar, decir que una persona es pesimista, ¿sí o no? Un pesimista tiene pocas probabilidades de tener resultados óptimos, pero un optimista, que es la característica de alguien que tiene pensamientos positivos, es más probable que tenga resultados, ¿sí o no? Ahora, obviamente hay que ser optimista realista, porque luego hay gente que es optimista, pero de entero parece que se la fumó. Entonces hay que ser optimista realista para lograr resultados, obviamente realistas. Bueno, pero aquí quiero hacer, y aquí es donde está el mensaje del proceso de manifestación, porque creo que es bien contundente esta parte. Porque hay gente que aun cuando se considera optimista no tiene resultados. Y aquí está la respuesta. Hay algo que precede, justo precede a los pensamientos, que es la programación que traemos. Y la programación, como es obvio y observable, cuando uno nace del vientre de su madre, uno sale pues sin programación, uno nace así, pero luego uno se empieza a programar. ¿Y quién nos programa? Pues primero nuestros padres, luego nuestros hermanos, luego nuestros maestros, los abuelos, la cultura, los líderes religiosos. Hay muchas influencias, los medios. Entonces, esa programación, obviamente, trasciende nuestros pensamientos. Ahora, hay programaciones buenas y hay programaciones malas. Hay programaciones empoderantes y hay programaciones no empoderantes. Entonces, aquí es donde de repente todo tiene sentido, porque las programaciones no empoderantes obviamente generan una secuencia en el proceso de manifestación
manifestación que hace que los resultados no sean los adecuados. Sin embargo, si la programación es la adecuada, es empoderante, es una programación óptima, va a provocar pensamientos adecuados, sentimientos adecuados, acciones adecuadas y resultados adecuados. Entonces y de ahí, pues uno por eso se prepara, se educa para cambiar su mentalidad e ir a través de la lectura y de procesos de capacitación, identificando pensamientos o creencias o paradigmas no empoderantes para resolver el problema. La conclusión final es esta. Tus programaciones, más tus pensamientos, más tus sentimientos, son el mundo interior. Los resultados es el mundo exterior. Y justo, Jonathan, lo que une el mundo interior con el mundo exterior es la acción. La acción, que obviamente va a ser influida por el mundo interior, hará que los resultados sean los adecuados. Por eso hay gente que dice, ¿y a mí por qué no me salen las cosas? Pues es que no es que no te salgan. O sea, ¿qué programaciones tienes que hacer que no te salgan? Si tuvieras la programación adecuada, tendrías los resultados adecuados. No sé si me expliqué. Claro, no, maravilloso. Y yo algo que te quisiera preguntar, Oscar, porque de pronto luego estos videos los ven, digo, nuestro círculo es gente que constantemente se está entrenando y capacitando, pero de pronto llega este tipo de videos, personas que no tienen ni idea, ¿no? Y de pronto debe de surgir, si ya sabemos que el elemento que determina todo es la programación, ¿tú qué tips le darías a una persona que de plano está muy mal en cuanto al tema de su programación por el medio en el que creció o por el entorno en el que se desarrolló? ¿Qué crees que sea ese elemento que pueda hacer que su programación cambie favorablemente? Bueno, evidentemente, como vimos que el proceso de manifestación se adapta a cualquier acontecimiento de la vida, te voy a poner un ejemplo, y no porque yo sea materialista, más bien simplemente porque es muy gráfico y muy entendible. La mayoría de la gente, justo, la mayoría de la gente quisiera tener un mejor estilo de vida, quisiera tener más abundancia, pero, disculpa, quisiera tener más abundancia. Eso es innato en cualquier ser humano. Sin embargo, hay gente que no la tiene, no tiene esa abundancia. Entonces, si hacemos un análisis de la secuencia, vamos a llegar a la programación. Y la programación puede tener elementos desfavorables con relación a las creencias, con respecto a tener abundancia, con respecto a tener dinero, con respecto a tener riqueza, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado gente que en alguna ocasión en un seminario que dice hace alguna persona me dijo, oye, Oscar, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que lo importante no es el dinero, lo importante es el amor. Fíjate qué aseveración aparentemente tan conflictiva, pero obviamente me estaba diciendo él cómo está su programación. Lo importante no es el dinero, lo importante es el amor. Entonces, lo primero que hice fue quedándome viendo fijamente a los ojos y le dije, me crucé de brazos y le dije, ¿a que estás quebrado? Él se quedó callado, bajó la mirada y me dijo, ¿y cómo sabes? Y yo le dije, pues obviamente, o sea, cuando el dinero no es importante para alguien, es obvio que nunca lo vas a tener. Y esto es perfectamente explicable porque yo le preguntaría a alguien, si tú tienes una mascota, un perico, un gato, un perro, una motocicleta, por ejemplo, ¿verdad que la tienes porque es importante? Si no, no la tendrías. Entonces, si tú tienes un novio, una novia, un esposo, una esposa, y te digo a ti, a través de tu pregunta, si tú tienes un novio, una novia, un esposo, una esposa, y ellos no son importantes para ti, ¿tú crees que ellos quieren estar contigo? No, pues se van a querer ir. Se van a querer ir. Lo mismo sucede con el dinero, y aunque el dinero no es un elemento, por decirlo así, emocional o pensante, el dinero por sí mismo es consecuencia de nuestra manera de pensar. O sea, hay gente que cree que el dinero es malo, que el dinero es el origen de la maldad, que el dinero es sucio, que el dinero es el causante de las dificultades humanas. Y yo te diría que ahí hiciéramos una pausa, porque el dinero, hace cuenta que es como un martillo. Un martillo no tiene la culpa de ser usado para destruir o para construir. Así que el dinero, depende de cómo lo usas, será positivo o negativo. Entonces, cuando la gente tiene la idea, el conflicto de que el dinero no es importante, que lo importante es el amor, yo le diría, bueno, a ver, el dinero es sumamente importante para lo que es importante, porque sin dinero, ¿qué haces? No puedes construir hospitales, carreteras, no puedes viajar, no puedes hacer nada, no puedes tener una casa. El dinero obviamente es importante. Ahora, el dinero es importante para lo que es importante. El dinero no es importante para lo que no es importante, pero el amor es importante para lo que es importante y no es importante para lo que no es importante. Así que, ¿por qué poner en conflicto el amor y el dinero? El dinero es sumamente importante para lo que es importante y el amor es sumamente importante para lo que es importante. Yo tengo 3 hijos y unas nietas y un nieto. Si ellos necesitan de amor, de comunicación, de un tiempo conmigo,
yo le voy a dar amor y ahí no tiene nada que ver el dinero. O sea, pero yo no pongo en conflicto el amor con el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que por su programación, quién sabe quién se la dio, el abuelo, una autoridad, alguien, creen que el dinero es malo. Entonces, mientras la persona no se quite la idea de que el dinero es malo, obvio no va a tener mucho dinero. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué hay gente que tiene tanto dinero? Pues porque seguramente no tiene esa programación, punto. Y sencillo. Una vez yo le pregunté a un maestro en Estados Unidos, le dije, oye, Harv, ¿cómo sé si voy bien o mal en la vida? Él me dio una respuesta que al principio consideré muy materialista, hasta que maduré y entendí el fundamento de la respuesta. Él me dijo, pues lo único que tienes que hacer es ver tu chequera. Si cada vez tienes más dinero es que vas bien. Si no tienes más dinero vas mal, punto. Pero yo dije, hijo desgraciado, materialista, perro asqueroso. Fue mi primera manera de pensarlo. Dije, ¿por qué me responde tan radical? O sea, si no tienes cada vez más dinero, vas mal. Pero si lo analizas, hay una relación directa entre tu mundo interior y tu mundo exterior. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tu ingreso en dinero, tu ingreso crecerá en la medida en que tú crezcas. Así que si creces en el mundo interior, la consecuencia, el efecto del proceso de manifestación es crecer en tus ingresos. Entonces, mientras una persona no identifique lo que hay en su mundo interior y en específico en su programación, pues no podrá operar de otra manera. Por eso dice la frase, si sigues haciendo lo mismo como lo has estado haciendo y no te gustan los resultados, vas a seguir teniendo los resultados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar. ¿Y qué vas a cambiar? Tu programación. Ahora, curiosamente, y esta es la parte más profunda, casi nadie sabe cómo está su programación. Y uno cree que la programación que tiene es válida y es adecuada. Y además, si te das cuenta, la programación generalmente es lo que otros nos enseñaron, no es como nosotros pensamos, es como otros creían que tenían que ser las cosas. Hubo una época en que el machismo era lo que predominaba. Hoy póntele de macho a una mujer y te hace trizas, porque ya la mujer se emancipó y tiene todo el derecho a ser también parte de esta existencia. Pero en aquel entonces el que no era macho era mal visto, pero obviamente ya evolucionó, esa programación ya no aplica en tiempos modernos. Ahora, en la vida misma, una persona que quiere tener mucha abundancia tiene que identificar creencias, maneras de pensar, ideas falsas, paradigmas tontos y equivocados que tengan que ver con creer que el dinero es malo. El dinero no es malo. Hay gente que piensa que no pueden ir juntos el dinero y la espiritualidad. ¡Qué estupidez! Uno puede ser espiritual y rico al mismo tiempo. Además es más fácil, porque puedes estar muy bien si no tienes necesidades de comer y para pagar. O sea, cuando tienes mucha abundancia, ese tema ya quedó en segundo plano. Ya lo único que haces es ver cómo mejoras y cómo ayudas a otros a mejorar, que esa es, digamos, la consecuencia de una evolución humana. En el libro al que hacías mención, yo hablo de 3 niveles evolutivos. El éxito es una habilidad que se aprende. Evolución por sacrificio, que es cuando la gente es una víctima. Digo, no voy a entrar en detalle porque sería bueno, ahí que lean el libro. Ándale, pues, lo pueden comprar físico o digital o en audiolibro. Sí, de hecho voy a dejar en la caja de comentarios de YouTube el link y de ahí pueden ir directo a la versión digital o Editorial Aguilar, lo pueden conseguir en cualquier librería prácticamente. Exacto. Y ya retomando lo que me decías, evolución por sufrimiento es el nivel más bajo evolutivo de la gente. Es tristemente donde hay más gente. La gente se considera una víctima y todo el tiempo me pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me sucede? Claro, traen una programación, pero se preguntan, ¿por qué a mí? Es asumirse como víctimas. No solo una víctima, pero eso es como se asumen. Cuando esa persona lee, se educa, se capacita, empieza a leer libros que tengan que ver con crecimiento personal, porque son los que disparan la conciencia de uno. Mientras uno no identifique dónde está parado, no puede cambiar. Uno se tiene que dar cuenta qué creencias tiene para poderlas cambiar. Mientras no las cambies, pues seguirás actuando y pensando de la misma manera y teniendo los mismos resultados. Entonces, necesitas un generador de ideas que te ayude a identificar, obviamente, las creencias negativas comparadas con las positivas. O sea, tan simple como los ricos piensan opuesto a los pobres y la clase media, pues, piensa a la mitad. O sea, uno tiene que pensar como rico si quiere ser rico, pero mientras tenga maneras de pensar de pobre o de clase media, pues no saldrá de ahí. Entonces, cuando localizas un libro que te dice cómo piensan los ricos, que los hay, como el libro de Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker,
con quien me entrené personalmente, obviamente te pone los extremos y tú dices, ah, Chihuahua, pues yo no pienso como rico. Ah, pues entonces más te vale empezar a pensar como rico si quieres tener resultados. Entonces, el primer nivel de evolución es, como bien te decía, evolución por sacrificio. Cuando una persona ya lee y está creciendo como persona en su mundo interior, que es el tema, entonces va a pasar al siguiente nivel evolutivo, que es evolución por resultados. Ahora ya no se pregunta por qué a mí, sino cómo rayos le hago para tener los resultados. Entonces ya busca los cómo, las soluciones, etcétera. Obviamente todavía no es el nivel evolutivo adecuado, pero ya empieza a tener resultados porque busca explicaciones, busca cómo le hace, cómo lo resuelve. En un nivel evolutivo de 0 para arriba, positivos, y de 0 para abajo, el primer nivel de sufrimiento, de sacrificio está muy bajo. Después los niveles cercanos al 0, todavía la persona está ahí buscando en su nivel de resultados, los resultados, y todavía actúa haciendo trampas y fraudes y cosas. Sí, tiene resultados, pero a través de hacer las cosas chuecas, inadecuadas. Según él, el fin justifica los medios, y eso no lo hace crecer como persona. Cuando pasa el 0 a la parte superior, ya empieza a actuar éticamente, moralmente, porque se puede ser rico sin hacer trampas. Desde luego hay ricos tramposos, estoy de acuerdo, pero no tienes que ser tramposo para hacerte rico. Eso es parte de lo que tiene uno que aprender. Y conforme evolucionas, pasas al tercer nivel evolutivo, que se llama evolución por propósito, que es cuando ya vas más allá de pensar en ti mismo como lo único que existe. Tu propósito es tu propósito y tiene que ver con tu misión de vida y tu misión personal. La misión de vida tiene que ver con mejorar en esta vida, dejar un legado, divertirte en esta vida, y la misión personal invariablemente incluye a otras personas. Parece ser que la misión personal te integra a una existencia en la que mientras los demás no estén bien, tú no vas a estar bien. Que es una de las motivaciones que me hizo escribir el libro. Es decir, yo podía estar muy bien en mi estilo de vida actual, con el resultado que yo había logrado a través de la lectura de muchos libros, porque antes yo no estaba así, antes yo no me salían bien las cosas, no tenía la abundancia que ahora tengo. Sin embargo, conforme fui haciendo los cambios, obviamente los resultados empezaron a manifestar. Entonces, creo que evolución por propósito es el punto más importante, y por eso quería terminar ahí, porque ahí es donde yo siento que uno puede darse cuenta que ya evolucionó tanto, que ya no nada más piensa en uno mismo. Claro que piensas en ti, no es que te desatiendas, pero te incluyes, pero ya no te incluyes tú solo. Al principio nomás uno piensa, ¡ay, tengo deudas! ¡Ay, debo tanto! ¡Ay, no tengo dinero! ¡Ay, no tengo que comprar! Pero cuando ya lo vas resolviendo, ya no nada más piensas en ti. No puedes vivir bien y a gusto y estar pleno y realizado si los demás no están teniendo resultados. Y ahí es donde creo que se cierra el ciclo para saber hacia dónde dirigir el resto de nuestra vida, y no nada más concentrarnos en uno mismo, sino en el beneficio de los demás. Claro. Oye, Oscar, y aprovechando, digo, para ir cerrando estos minutos, aunque es cortita esta conversación, dejas como muchos puntos como ahí que son muy valiosos, pues, finalmente. Pero me gustaría preguntarte, yo sé que no eres una persona que da consejos como tal, porque siempre fomenta la iniciativa de que las personas actúen y descubran su capacidad, pero ¿tú qué aportación le darías a la gente? Porque últimamente con todo lo que estamos viviendo, que no voy a mencionar, pues todos sabemos, se ha generado un entorno pues un poquito como de un tono emocional no muy bueno para la sociedad. Y hay mucha gente que eso la ha hecho ir atrás, en lugar de ir adelante, ir atrás, ¿no? Porque por miedo, por incertidumbre, por todo esto. Entonces, digo, yo sé que no puedo decir que, uy, qué maravilla lo que está pasando, pero tú desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué aportación le darías a esas personas que de pronto han abandonado una meta, un sueño, un objetivo, o que se han bajado de un barco, principalmente por lo que está pasando, por lo que está sucediendo? Sí, ya te entendí. Mira, basado en el proceso de manifestación que fue tu pregunta inicial, yo he llegado a la conclusión de que hay varios arquetipos en los seres humanos. Y uno de los arquetipos, que son maneras de ser dignas de admiración, es el arquetipo del mago. Que el mago, desde el punto de vista místico, digamos, significaría, y no religioso, significa alguien que logra lo que se propone, alguien que puede cambiar cosas y hacer que aparezcan. Es alguien que hace milagros, es alguien que, si nos vamos a los antiguos
estos que transformaban el plomo A la en oro, alquimia. la alquimia. Los alquimistas eran magos o buscaban ser magos y encontrar, bueno, utilizando el proceso de manifestación, ¿cómo hacer que lo que queremos sea una realidad? Bueno, entonces, hay algunas afirmaciones que yo manejo, entre otras, son más de 20. Una de ellas dice lo siguiente, y creo que aplica a contestar tu pregunta. Dice, todo sucede por una razón y esa razón está ahí para servirte. Te la voy a repetir. Todo sucede por una razón y esa razón está ahí para servirte. Aquí el problema es que suena muy bonito, pero ¿qué tal si lo que me sucede no es bueno, no es positivo? ¿Y de dónde le saco el lado bueno? Entonces, no siempre comparto esto que es más bien muy secreto y no lo comparto en todos lados, pero hay una afirmación, hay una ley de la vida, que es la ley de la utilización, que dice que el 99.9% de la gente, o el 99% o más de las personas, aceptan lo que les sucede. Otro porcentaje rechaza lo que les sucede. Pero es un porcentaje muy pequeño el que utiliza lo que le sucede. Y aquí es donde está la clave y el mensaje empoderante y el mensaje que hace a la gente más iluminada en el sentido de lograr qué beneficio le puedes encontrar a la pandemia. Es decir, si la gente está utilizando la pandemia para crecer, para leer, no para ver Netflix y Facebook, o sea, puedes verlos, pero me refiero, si utilizas la pandemia y las circunstancias que estamos viviendo para crecer como persona, estás utilizando algo, entre comillas, negativo para sacarle un beneficio. Yo he llegado a la conclusión de que en esta vida no hay experiencias buenas ni experiencias malas, solamente hay experiencias de aprendizaje. Pero lo digo después de que lo comprobé, porque no necesariamente el que se me ponche la llanta es una experiencia positiva, pero sí le puedo sacar un aprendizaje. Y de aquí utilizo ese ejemplo porque si a alguien se le poncha su llanta a 10 kilómetros por hora, pues no es como para agradecerle al universo, sentir a universo, gracias por poncharme, o sea, como que ¿qué le encuentras positivo? Pero si la persona utiliza, a raíz de tu pregunta, la ley de la utilización, entonces dice, a ver, universo, ¿qué beneficio, qué enseñanza le puedo sacar al hecho de que se me haya ponchado la llanta? Bueno, si la persona es iluminada y utiliza la ley de la utilización, entonces dice, ok, aprecio que se me haya ponchado a 10 kilómetros por hora y no a 120 kilómetros por hora en la carretera, porque eso hubiera sido fatal. Entonces, siempre algo negativo se le puede sacar una enseñanza, algo positivo en tu beneficio. Y esa es la ley de la utilización. ¿Cómo utilizamos en nuestro beneficio un acontecimiento que a la luz o a la vista de todo el mundo es negativo? Nosotros lo transformamos como buenos magos en algo positivo. Por eso la afirmación de los magos que dice, todo sucede por una razón y esa razón está ahí para servirme. No estoy diciendo que sea fácil, pero es perfectamente viable si la persona entiende que él es el único responsable de la condición en que se encuentra y él es el único que puede crear en su vida lo que necesite crear. Si se eleva en su nivel de conciencia, que ya es mucho más evolucionado con esta afirmación que te di, todo se da por una razón, esa razón está ahí para servir, y utiliza lo que es, entonces le encuentra un beneficio y entonces la consecuencia es esta. Nada en la vida es negativo. ¿Por qué? Porque siempre lo negativo lo transformas, tienes la habilidad de transformar. Entonces, imagínate una vida en la que todo es bueno, todo es aprendizaje y el aprendizaje es bueno. Entonces, sería la manera de pensar o de existir esta vida donde nunca sufre una persona, pero tuvo que haber evolucionado a creer que puede transformar o utilizar lo que le suceda, aunque sea negativo, para su beneficio. No sé si te sirvió la respuesta, pues. No, claro que sirvió. Y seguro gente que está viendo este video, pues quiere más información al respecto. Y pues ahí está tu libro, que es una gran recomendación, que profundiza mucho en estos temas. Y pues yo te quiero agradecer estos minutos que pudimos conversar, que pudiste pues compartir esos datos que creo yo desde mi punto de vista siempre son poderosos para todos. Y muchas gracias, Oscar, por este espacio y este momento. Yo tomé y agradecí tu invitación y la tomé porque conozco la calidad de persona que eres y no nomás te agradezco que me hayas invitado, sino que yo auguro en ti un crecimiento ilimitado en tu vida, en todas las áreas de tu vida.
personal, familiar, como padre, como esposo, como empresario, como líder. No tengo la menor duda. Y gracias por la invitación, de veras, y la confianza de permitirme pues, hablar con tu público un poquito. Muchísimas gracias, Oscar. Pues un abrazo hasta Ciudad de México y nos vemos pronto. Listo, ¿cómo lo vieron? Estuvo buenísimo, ¿verdad? Así que no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video y sobre todo mantenerse al pendiente de más temas, más invitados y sigamos haciendo que las cosas buenas pasen. Un abrazo y nos vemos en la siguiente entrega.